Hola, bienvenidos sean a 3, 2, 1, Intervención. Un espacio donde semanalmente brindamos varios tipos de estrategias, de herramientas y técnicas para poder abarcar distintas áreas y así poder plantear un buen plan de intervención. Las semanas anteriores hemos trabajado lectura, escritura, cálculo y específicamente la semana pasada tengo entendido que trabajamos el área de lenguaje. Pero ahora también es importante que abarquemos el área de ortografía. Entonces, Jenny, cuéntanos qué nos tienes el día de hoy. Bueno, pues yo tengo unas actividades bien básicas. La verdad es de que algo que a mí sí me molesta mucho es ver errores ortográficos. Entonces sí, soy muy obsesiva con eso y trato mucho de revisar mi ortografía porque todavía tengo algo de debilidad con las tildes, entonces me cuesta mucho. Ahora es todo mucho más fácil porque en las computadoras pues tenemos los correctores o los predictores de texto, pero nuestros niños no tienen esas ventajas, entonces tenemos que darles buenas bases, ¿verdad? Para que ellos lo vayan trabajando. Y la primera actividad que yo traigo es una actividad que, aunque originalmente yo lo trabajaba en el área de inglés y ayudaba mucho, he visto que también en español puede transferirse de una manera muy bonita y además ayuda a trabajar ciertas funciones ejecutivas como la atención, ¿verdad? La memoria inmediata y empezamos a ver ciertas reglas de ortografía básicas, ¿verdad? Entonces, esta actividad le vamos a poner chispita y para esto vamos a utilizar una varita mágica, ¿verdad? Esta varita mágica nos va a servir para que los niños sepan en qué orden vamos y que tengamos un foco de atención. Y la idea es de que vamos a trabajar de letreo, ¿sí? Pero la actividad de letreo va a ser cooperativa. Eso quiere decir de que yo le voy a dar una palabra a mi grupo y todos van a tomar un turno diciendo una letra a la vez. Entonces sí tienen que tener la retentiva de haber escuchado cuáles letras ya venían y tener esa secuencia, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver esas bases de deletreo que son muy interesantes. ¿Qué pasa si algún compañero se equivoca y yo me di cuenta que se equivocó? Yo le puedo decir chispita y entonces lo saco del juego, ya no participa, ¿verdad? De igual forma, cuando alguien termina de deletrear su palabra, puede eliminar al jugador siguiente diciéndole chispita, ¿verdad? Entonces la idea es terminar al final con un grupo de 3 niños aproximadamente, que serían los ganadores del juego. Entonces hoy vamos a hacer una mini ronda, ¿verdad? Para modelarles cómo sería el juego de chispita. Y vamos a empezar con una palabra que puede ser un poquito complicada para los niños. Vamos a deletrear peces. Entonces empiezo yo y digo P, E, C, E, S. Y ahora tú le dices chispita. Y ya salió Rosita del juego, ¿sí? Así que esta es nuestra actividad que nos va a ayudar para trabajar el deletreo, la atención, funciones ejecutivas con nuestros niños y empezamos a ver ciertas reglas, por ejemplo, de que pez, el singular termina con Z, pero peces ya tenemos que hacer el cambio a la C, ¿verdad? Así que esa es la primera actividad que traigo. Con niños más grandes, hoy les traigo otra actividad, le voy a dar a cada una un documento. Es una pequeña historia, pero esta historia tiene unas trampas. Hay unos errores escritos por ahí. Están mal escritos a propósitos y les podemos dar a los chicos ciertos elementos para que ellos encuentren cuáles son los errores. Entonces a Rosita le vamos a dar un resaltador, a Sandra le vamos a dar de estos post-its que son transparentes, entonces que nos dejan todavía leer las palabras y les vamos a pedir que encuentren cuáles son las 3 palabras que tienen un error de escritura. Entonces encuéntrenlas y me van a decir cuáles son las que tienen errores. Ok, acá yo trabajé con la hojita que me presentaste con la lectura. En mi caso, la letra que tiene un error es hombres. La siguiente es chaparrón. Y la tercera es majestuoso. Excelente. ¿Cuáles son los errores? Primero, hombres, porque se tiende a omitir la H. Entonces los niños
Para ellos es ese reto recordar que la H, pues aunque no tenga sonido, pero sí es bastante representativa en ciertas palabras. Luego, chaparrón, el uso de la doble R, recordando también que tiene fonemas distintos, ¿verdad? Como R suave, al inicio, al final. Entonces, acá chaparrón es un reto para ellos porque ya va con doble R. Y tiene la tilde también. Exacto, lo que tú mencionabas de las tildes, ¿verdad? Y por último, majestuoso, porque acá tiende a confundirse el sonido de la J con la G. Excelente, muy bien. Rosita, ¿cuáles encontraste? Bueno, dice en secreto del arcoíris. En efecto, la luz se compone y menciona la palabra 7 y está con C. Entonces, acá me acordé de que muchas veces nosotros de pequeños o incluso ahorita de grandes, en algún momento de algo importante del nerviosismo, es como que, bueno, 5 va con C. Pero de repente 6, pues 7 será con C, con S, entonces es como eso, pero 7 va con S, entonces aquí estaba con C. También está la otra palabra amarillo, entonces pues es solamente con una R. Y también descubrimiento con V, y pues descubrimiento va con B, o B alta, que no es como se tiene que mencionar, pero realmente es B. Ajá. Pues esas son las 3 actividades que les tengo. Estas sí tienen que ser con bastante guía del maestro porque recordemos que les tenemos que hacer el énfasis de que estamos buscando el error. Pues vamos a ser detectives, por eso es de que tenemos que volver a leer lo que redactamos, ¿verdad? Yo me recuerdo que incluso en algún momento del proyecto en el colegio tenía una maestra en secundaria que nos daba un punto extra si le encontrábamos un texto de una revista o de un periódico donde encontrábamos algún error, ¿verdad? Porque entonces quería decir que estábamos poniendo atención y que nos resaltaba el error, ¿verdad? Entonces estas son las actividades que yo les traigo hoy para el área de ortografía. Qué bonito porque con esa actividad que mencionas fomentaba la lectura. ¿Quién no un punto extra? Sí. Entonces era algo que pues, uno buscaba. Y muchas veces también me recuerdo que cuando estábamos en los libros de texto en el colegio y encontrábamos un error, era como algo tan sorprendente y se equivocaron, pero uno se sentía con la seguridad de saber que tal palabra pues no estaba bien escrita. Pasaban por raras veces, pero pues sí me recuerdo que hubieron varias ocasiones, entonces muy bonitas actividades también, pues el subrayar o dar los post-its, esos que son muy bonitos, y la varita también a dar la adrenalina, y se trabajan funciones ejecutivas con atención, planificación o la memoria de trabajo, ¿va? De cómo uno mentaliza la palabra y estar atento a deletrearla correctamente. Entonces, muy bonito. Sí, la verdad que sí. Y pues yo les traigo también otras actividades que estos generalmente las vamos a trabajar con nuestros niños. Es bien interesante porque con ellas podemos formar centros. Por ejemplo, les presentamos a nuestros niños estas tarjetas que contienen distintas palabras. Las podemos usar desde palabras como una sílaba, 2, y conforme lo vamos practicando ir aumentando, ¿verdad?, el nivel de dificultad. Acá vamos a ejemplificar, por ejemplo, Rosita, te voy a dar un pizarrón, y Jenny estará en el rol del otro estudiante, y Jenny le va a hacer un dictado a Rosita. Rosita va a tomar el dictado y luego Jenny va a calificar lo que tú escribiste, va a verificar si tú usaste la letra correcta de lo que ella te va a dictar. Ok, soy la maestra entonces, eso le encanta a los Sí. niños. Ok, la primera palabra es tijera. Y la segunda es borrador. Ok. Ahora tú le das a Jenny, que está en el rol de maestra, y ella te va a calificar. Tijera está correcta y borrador que también está correcto. Ok, esta actividad pues fomenta, ¿verdad?, ese juego de roles que la verdad que a los chiquitos les encanta bastante, ¿verdad? Que el niño no dice, yo quiero ser la maestra, yo quiero ser el profesor, entonces como que ellos les gusta tomar ese papel. Esta actividad de igual manera vamos, como les mencionaba, vamos agregando, ¿verdad?, dificultades conforme vamos realizando. Acá, por ejemplo, podemos entregarle una lista con diferentes palabras, siempre teniendo ese reto
de palabras que suenan similares, ¿verdad? Que tienen fonemas muy parecidos. Entonces, por ejemplo, si vemos Jenny en el papel de maestra, yo le entrego la lista con varias palabras y ya ella, a ver Jenny, perdona, seguimos con Rosita en el rol de estudiante, de niño que va a participar. Jenny le va a compartir a Rosita palabras, como les decía, con mayor dificultad. Entonces, Rosita deberá escribir la palabra de forma correcta. Ok. Muy bien, estas sí definitivamente son un poquito más complicadas, hay otro nivel de dificultad, entonces te las voy a leer nada más. Ok. Tenemos las palabras gema, gelatina, jinete, gitano, girasol, jirafa, jefe y tijera. Como pueden ver acá, con los niños generalmente se confunde mucho, ¿verdad? El sonido de la G con la J. O, por ejemplo, también cuando viene la combinación, ¿verdad? Del gui o güey. Generalmente cuando les decimos guitarra, que es una palabra con más dificultad porque lleva el gui y la doble R, como mencionábamos al principio. Otra de las actividades, ¿me permites, Rosita? Sí. Con esta vamos a usar material manipulativo. Acá tenemos el que tú usabas la semana pasada, creo que fue el alfabeto móvil. Con esta actividad lo que vamos a hacer es igual, seguir retando a nuestros pequeños, ¿verdad? Cuando menciono pequeños, pues usamos palabras de 2 sílabas, puede ser incluso de una, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uso uva, el reto va a ser que identifique si vamos a utilizar V o B. Entonces, acá en este ejemplo, yo le entrego a Rosita y yo te digo, vamos a trabajar la palabra nave. Yo te entrego a ti la V y la B. Tú eliges cuál es la letra que corresponde para formar la palabra correcta. Aquí sería la V. De acuerdo. Seguimos, por ejemplo, con tubo. Es la misma dinámica. Acá estamos trabajando lo que es el sonido, ¿verdad? El fonema de la B y la V, ¿verdad? Entonces, para que ellos discriminen, ¿verdad? ¿Cuál es la letra que corresponde? De igual forma, tú eliges la letra que corresponde. Ok, aquí entra un dilema porque pues muchas veces viene también el tema en que hay palabras que se escriben semejantes, pero que por una letra varía su significado. Entonces, vámonos, tubo, yo pondría tubo con V de la acción de tener y podría ponerlo también con B de tubo de plomería, ¿verdad? Entonces, depende mucho del contexto, pero definitivamente yo si pusiera la V sería como pertinente preguntar ¿y por qué con V? O sea, ¿qué significa tubo con la V? Entonces, pues sí es importante también eso, pero son algunas palabras que varían, pero sí aplica varias, ¿verdad? Al final de cuentas, pero tener presente el significado que tiene pues, Tal vez darle el contexto, en ese caso en la oración, ¿verdad? Porque podría ser, necesitamos un tubo para arreglar el baño, entonces ya sabe el niño cuál es el contexto, o podría ser la imagen, ¿verdad? Porque si tenemos de ayuda la imagen, nos daría un poquito más de claridad. Me gusta mucho esta actividad y especialmente el tema de la B y la V, porque es algo que cuesta mucho en español, o sea, no utilizamos el sonido de la V. Entonces, generalmente las maestras en preescolar, especialmente cuando están haciendo el proceso de lectoescritura y llegan a la letra V, sí se enfocan mucho en articularla y en demostrarla, pero no es real, no es la forma en que hablamos. El español guatemalteco no tiene esa diferenciación, ¿verdad?, tan profunda. Entonces, da igual si dicen vaca o vaca, porque igual vamos a entender, ¿verdad? Entonces, sí, ese es un tema que nos ayuda bastante con eso. Y me encantan las observaciones que hacen y, por ejemplo, lo que mencionaba Rosita, ¿verdad? De usar la B o la V en la palabra tubo. Creo que si lo hacemos con los niños pequeños, pues nos referiríamos, como bien decía Jenny, usar la imagen y que ellos identifiquen que es el tubo como una pieza de plástico. Pero ya con los niños más grandes podemos hacer ese tipo de retos, ¿verdad? Que ellos tengan esa... Exacto, que ellos ya puedan ver esta otra forma de trabajarlo. Muy bien.
bonitos. Me alegro que les guste este material, ¿verdad? Muy bonitos. Bueno, ahora te traigo dos que pues una sí emplearemos pues material y la otra ya les pondré yo a funcionar sus funciones ejecutivas. Bueno, la primera que traigo es que pues en el momento en que los chicos escriben en clases, en sus cuadernos, en sus libros, es importante que nosotros como docentes pues evaluemos si es que hay alguna falta ortográfica en este caso y que la subrayemos. Pero muchas veces los docentes nos quedamos en solamente poner observaciones en la hoja o en el cuaderno, poner una puntuación y acabó, ¿verdad? Entonces muchas veces los chicos pues ni atención o se frustran, bueno, hay tal cosa, pero realmente el error pueda que lo sigan cometiendo más adelante y no darles ese seguimiento o la retroalimentación necesaria que necesita el niño. Entonces, por ejemplo, acá hay un pequeño texto y están subrayadas, resaltadas las palabras donde hubo un error. Y podemos emplear un folder en la parte de atrás de su cuaderno, en las últimas hojas, o incluso en algunas fichas para que puedan, pues en una cajita, ¿verdad?, ir recolectando a lo largo del año un espacio donde puedan, pues, evidentemente repetir y corregir, ¿verdad?, ese error. Entonces, pues lo conocemos como planas, pero no solo unas planas en que lo haga rápidamente y realmente no tenga ese significado en él, de que, bueno, ya sé que piscina, ¿verdad?, sí hay S y C, y no solo pues escribirlo solo con tal de cumplir con el requisito. Entonces, la propuesta que traigo es que lo escriba 5 veces, pero que sea una vez con lapicero, una vez con lápiz, una vez con marcadores, crayones, o incluso tal vez, si estamos hablando de pequeños, las imágenes, que son muy importantes también. Entonces, para que ellos entren en conciencia y realmente puedan ver cuáles son los errores y esas normas ortográficas que son pues importantes para que no sigan cometiendo eso cuando escriben. Yo sé que hay mucha gente que no le gustan las planas y que no están muy de acuerdo con las planas, pero la verdad es de que sí hay un aprendizaje motriz, ¿verdad?, que estamos reforzando. Hay una memoria motriz de, bueno, pero es que ya lo escribí, de escribirlo tantas veces, pues ya se me va quedando un poquito más ese proceso. Entonces, recordamos que si estamos haciendo algo de manera multisensorial, pues es mucho más fácil. Si solo lo veo corregido, solo lo veo remarcado porque la maestra lo marcó como incorrecto, no va a ser tan significativo, ¿verdad? Como, bueno, me tocó a mí escribirlo y ahora ya me recuerdo que lo escribí con el lápiz y se veía suavecito, pero después escribí con el marcador verde, después lo hice con un crayón y se sintió diferente el trazo, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí estoy muy de la idea de que repetir en ciertos casos sí ayuda. Y no hay necesidad de hacerlo unas 20 veces en una hoja completa, sino que con unas 5 que realmente sean, como dices tú, sensorialmente, o ver esa diferencia y de verdad tomar esa conciencia de eso, es más que suficiente para poder ayudarlos. Y eso es algo que yo iba a mencionar justamente, ¿verdad? Porque Jenny decía algo muy interesante, el tema de las planas es algo muy contradictorio, muchos están a favor, muchos en contra, pero yo creo que hay algo clave que tú nos mostraste con este ejemplo. Realmente acá no solicitas al estudiante que llene una hoja, sino que lo bonito es de que es una forma breve, ¿verdad? Porque veo acá que le pones el ejemplo y le solicitas que lo repita 3, 4 veces, depende del espacio que tiene para trabajar. Tal como decía Jenny, ¿verdad? Que lo va a trabajar con lápiz, lapicero, marcador, ¿verdad? Crayones, pero no es algo tan extenso, no es una tarea sobrecargada, sino que es algo realmente que lo va a repetir y la forma en que lo percibe con los diferentes materiales, pues es algo que les va a ayudar bastante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y la otra actividad que les traigo es, pues un poco más, creo que todas conocemos el famoso juego de chocolate, ¿verdad? Chocolala, chocotete. Pero en esta ocasión podemos trabajar palabras compuestas. Entonces, esto nos va a ayudar que fuera de ser algo pues divertido, que los chicos van a poder hacer y que ellos van a poder planificar y armar ellos su propio juego, también les va a ayudar a entender cómo es las palabras compuestas, cuál es la unión, que en base a 2 palabras hace otro significado, otro pues, objeto o en sí una palabra como tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra
abre latas. Entonces yo diría la siguiente actividad. Une, abre, une, lata, lata, une, lata, une, abre, latas, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que cada una haga una palabra compuesta. Ok, me acuerdo. Que está bastante difícil. En el sentido de llevar esa coordinación, pero ya, vamos a intentarlo. Ajá. Por ejemplo, sacapuntas. Ok. Une, saca, une, puntas, puntas. Une, saca, puntas. ¿Lo logré? Muy bien. Ok. Bueno, voy con corta uñas. Ok. Vamos a ver. Une, corta, corta. Une, uña, uña. Une, corta, uña, corta, uñas. Ahí está, muy bien, excelente las dos. Entonces, ¿cómo se sintieron hacer eso? Retador. Es bastante retador porque tienes aquella idea de que no me debo confundir. Entonces, como coordinar el pensamiento con el movimiento para no equivocarme precisamente. Pero yo creo que me va a quedar la idea de que corta uñas, abre latas, a pesar de que son dos palabras, el decir antes une, entonces ya me queda la idea de que las tengo que juntar. Entonces no van a ser dos palabras individuales, sino que una sola palabra. Así es, y pueden trabajar las palabras compuestas, de tener los significados diferentes de las palabras pues descompuestas, valga la redundancia, y ya cuando se unen, y también las funciones, ¿verdad? La planificación, atención, también la coordinación, ¿verdad? De los movimientos y todo, es lo que nos pone a trabajar y hace que esto sea pues un poco más significativo para los chicos. Entonces, pues terminamos por hoy. Muchísimas gracias, los esperamos la otra semana. Para nosotros es un gusto poder estar acá y pues pueden explorar nuestro canal, que tenemos diferentes listas de reproducciones con las áreas que ya les mencionamos al principio. Y pues esto es 3, 2, 1 intervención y para nosotros es un gusto. Adiós. Hasta luego.